Para entender el contexto al que llegan los haitianos, pues a lo mejor vale la pena detenerlos y entender un poco más amplio cómo es el proceso de inmigración a México y cuáles son los desafíos que enfrentan los inmigrantes en general cuando vienen a nuestro país. Y yo diría que a pesar de la baja inmigración, o sea, México es un país donde menos del 1% de la población es nacida en el extranjero, que si quitas a los nacidos en Estados Unidos hijos de mexicanos es menos de medio punto porcentual, es un país con muy baja inmigración. Uno supondría que al tener tan baja inmigración sería un país también más abierto a un contexto de recepción que fuera mucho más favorable. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, la mayoría de los haitianos que llegaron en la oleada de 2016 aquí en México no procedieron directamente de Haití. La mayoría estaban en países de América del Sur y sobre todo Brasil y en menor grado Chile y Venezuela. Estaban ahí viviendo, trabajando, teniendo redes y todo, pero a partir de 2016 tuvieron que volver a migrar. Y llegaron aquí en México. Ahora, ¿por qué estaban en estos países? Pues después del terremoto de Haití en 2010, enero de 2010, muchos países de esa región abrieron sus puertas a los haitianos, empezaron a aplicar políticas migratorias más flexibles a los haitianos y entonces muchos emigraron a esos países y sobre todo a Brasil, porque en esa época el contexto económico y laboral en Brasil era más favorable que en otros países. Los grandes proyectos como fueron la organización de los Juegos Olímpicos y también del Campeonato Mundial de Fútbol generaron muchos puestos de trabajo y posibilidades de ocupación y un flujo importante de personas haitianas se dirigieron a aquel país. Pero también en otros países en Sudamérica lograron tener alguna aceptación, como fue el caso de Chile, en menor escala, Perú y otros países. Pero lo crítico es que el país con mayor capacidad de recepción, que fue Brasil, empezó a experimentar problemas primero cuando terminaron las obras que dieron lugar a toda esa fuente de trabajo y pues posteriormente se sumó a una crisis combinada de carácter político y de carácter económico, y todo esto pues generó desocupación entre esta población migrante y empezó a buscar qué hacer ante el cierre de oportunidades en un país que los había acogido. Y la solución que encontraron fue buscar reunirse con lugares donde había otras poblaciones de origen haitiano que ya tenían resuelta de alguna manera su condición y decidieron buscar la forma de llegar a territorio estadounidense. Porque Estados Unidos estaba aplicando una política también más flexible hacia los haitianos que llegarían de forma irregular. Y entonces muchos empezaron a migrar hacia Estados Unidos, pero como no tenían documentos para hacerlo, no tenían documentos para viajar directamente ni para viajar en alguno de los países, muchos tenían que tomar el camino de hacerlo por carreteras o a veces caminando a pie. Y así fue que llegaron en México. Pero a partir de septiembre de 2016, Estados Unidos cambió su política y se volvió más duro. Y luego con la elección de Donald Trump como presidente de ese país, entonces se cerró, la puerta de Estados Unidos, y entonces los que ya estaban en México o que estaban en el camino para llegar a Estados Unidos, entonces se encontraron bloqueados aquí en México. Entonces esto fue el contexto de llegada de los haitianos aquí en México en esta oleada que vivimos aquí en el 2016. El gobierno estadounidense pues empieza a poner una serie de limitaciones, muchas de carácter administrativo que tenían que ver con su propia capacidad de procesar la gran cantidad de solicitudes que en un periodo corto de tiempo se agolparon, por decirlo así, en la zona fronteriza y principalmente en las ciudades de Tijuana y Mexicali. Y ahí se genera una situación de estancamiento de esta población migrante que genera una situación crítica de conmoción, podríamos decir, para las poblaciones de las dos ciudades, para el gobierno mexicano, que se ve, rebasado por esas
esa situación. La sociedad civil es la que reacciona generando mecanismos de apoyo. Cuando se dieron cuenta de que el sueño americano ya no iba a ser posible, por lo menos no inmediatamente, entonces se hizo necesario empezar a buscar regularizarse aquí en México. En un principio, la mayoría buscaron ser reconocidos como refugiados ante la Comar, pero la Comar rechazó esta solicitud porque no tenían los criterios, no cumplieron con los criterios para ser reconocidos como refugiados. Luego buscaron ser regularizados ante el Instituto Nacional de Migración. La mayoría tuvieron esa regularización por un año y ahí el instituto les dio una tarjeta de visitante por razones humanitarias con una duración de un año. Y ya pasó este año, venció esas tarjetas, ya de nuevo empezaron con el proceso de regularización, pero muchos abandonaron este proceso porque lo consideran como lento, como costoso, porque tienen que pagar, pero sobre todo necesitan dar unos documentos que muchos no podían dar. Entonces, muchos se quedan sin documento. En la fecha, muchos no tienen documentos migratorios aquí en México, se quedan indocumentados. Algunos sí pudieron renovar su documento y otros tuvieron la oportunidad también de tener la residencia permanente porque ya algunos se casaron con ciudadanos mexicanos, lo cual les permitió tener la residencia permanente, o porque algunos tienen hijos mexicanos nacidos aquí y entonces esto les permite tener la residencia permanente. Entonces tenemos aquí ahora una variedad de estatus migratorio dentro de esta población que va desde el indocumentado hasta candidatos a la ciudadanía, porque como digo, hay algunos que se casaron con ciudadanos mexicanos y por este mismo hecho pues se pueden acceder a la ciudadanía mexicana. Y en el caso de los migrantes haitianos, pues también se genera una situación muy preocupante porque no pueden volver a su país, donde las situaciones no se han recuperado desde la situación del terremoto. Perdieron lo mucho de lo que habían logrado reunir o acumular en los lugares donde estuvieron. Y para el Estado mexicano, pues también es una situación novedosa por las mismas características de una población que contrasta con el perfil de la población local. Nos interesó mucho saber ese contraste, qué significaba en términos de un proceso que no sabíamos que iba a pasar. Ante la imposibilidad de cruzar la frontera e ingresar a Estados Unidos, el flujo que se presentó originalmente como un flujo de tránsito empieza a generar situaciones distintas, como puede ser el asentamiento más prolongado, y eso requiere respuestas distintas, como el hecho de buscar la autosuficiencia de alguna manera con políticas de integración por la vía laboral, generando apertura para que ellos puedan realizar actividades que les permitan generar ingresos, que les permitan acceder a una vivienda rentada o como sea, pero que requiere pues contar con algún ingreso que les permite ese acceso, y al mismo tiempo también a servicios sociales de emergencia, como puede ser el acceso a la salud. El que llega a nuestro país llega a un contexto de incertidumbre, en donde hay, por ejemplo, poca aceptación en términos de la participación política de los migrantes en diferentes espacios, en donde hay incertidumbre en términos de los procesos legales para regularizar las situaciones, procesos burocráticos muy largos, etcétera, que otra vez, siendo tan pequeño el número, pues todos son problemas que uno supondría que serían más fáciles de resolver. Ese es uno de los primeros desafíos que enfrentan los inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades que llegan al país. El reto es seguir avanzando, que no haya un tope, que no haya como un techo en donde ya no se puede más, que pueden seguir avanzando para que sean realmente autónomos y que pueden realmente contribuir al avance de estas ciudades y que pueden contribuir también para sí mismos y para sus familias, de manera que si quieren en algún tiempo volver a migrar
ir a otro lugar que sea por decisión propia, no porque el contexto no es favorable o que el contexto sea hostil hacia ellos, que sea porque ellos mismos lo deciden así.